buenas noches. Hoy vamos a concluir el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana sobre los organismos autónomos del Estado. No le gustan al presidente López Obrador, los ha criticado de manera generalizada, incluso ha hecho señalamientos muy duros en contra del presidente de la Comisión de Regulación de Energía. En fin, es un tema muy importante y para concluir con esta discusión se encuentra con nosotros, como todos los jueves, Sabino Bastidas. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Se encuentra con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Y en esta ocasión nos da un enorme gusto recibir a Ana Francisca Vega. ¿Cómo estás, Ana Leo? Francisca? Muchas gracias por venir a la noche. Gracias por la Tú que invitación. tienes horario de equidataria, ¿no? Me encanta, sí. Aquí estoy. Muchas gracias por venir. Gracias. Pues empecemos contigo, Ana Francisca. A ver, yo creo que los organismos autónomos son el blanco más fácil, ¿no? Sí. Es el blanco más fácil del presidente, son muy técnicos, Sí. es difícil de pronto explicarle a la sociedad cuál es su valor, qué aportan a la sociedad. Sí. Pero a mí sí me preocupa mucho, la verdad, la forma en que el presidente se expresa de ellos. Este asunto de la purificación de los organismos autónomos es no entender o no querer explicar pues, cuál es la valía de un organismo autónomo en una democracia. O sea, genera certezas, genera información y da palos parejo, ¿no? El presidente como que de alguna manera en esta concepción que tiene de los organismos autónomos termina haciendo referencia como si fueran un ataque personal a la presidencia o al Poder Ejecutivo, y la verdad Quizás es sí lo que vive. no. Quizás Él sí lo vive así. ¿No? No es así. Digo, no hay que ser psicoanalista para a lo mejor entender que así lo vive, quizás, ¿no? Pues yo supongo que sí, pero el asunto es, pues dan parejo, digamos, ¿no? No son nada más dirigidos a controlar o a moderar o a crear balances con el Poder Ejecutivo, son creados para crear balances del Estado y hacer borrón y cuenta nueva sin poner algo, digamos, un equivalente o una cosa adicional al respecto, pues es dejarnos en la nada, ¿no? Sabino. Mira, las instituciones son soluciones. Los abogados siempre decimos que la necesidad crea el órgano. Y estos órganos autónomos, sobre todo los tres primeros, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el IFE y el Banco de México, son herederos de una crisis de régimen, de un fin de transición democrática. Cada uno de ellos nació para darle solución a una de las vertientes que la teoría democrática insiste en las transiciones. La democratización, el IFE, el tema de derechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la liberalización económica, por supuesto, el Banco de México. Este proceso de construcción nos dio una gran experiencia con estos tres órganos autónomos. Creo que después de estos tres órganos autónomos, entramos a un periodo en donde se abusó mucho de la figura de los órganos autónomos. Hay que reconocer que el sistema empezó a crear órganos autónomos para cada cosa que se les iba ocurriendo, y hay que entender que los legisladores, al abusar del concepto de órganos autónomos, no todos tuvieron el mismo rigor, no todos tuvieron la misma naturaleza. Incluso estamos hablando de órganos autónomos cuando hablamos de la CRE o cuando hablamos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando tienen una autonomía técnica acotada, porque pertenecen, y hay que decirlo, al Ejecutivo Federal. Sí. Entonces, no hablamos de lo mismo. Incluso creo que hay otras instituciones que no son órganos autónomos ni órganos técnicos en los que tenemos que trabajar en su autonomía futura. Hace mucho tiempo, yo te diría hace 4 legislaturas, está en el Congreso el fantasma de hacer un paraguas regulatorio que más o menos les dé estabilidad a los órganos autónomos, que establezca las reglas para que sean realmente técnicos, realmente funcionales. Porque en este debate se nos olvida que hace 2 años discutíamos cuotas y cuates, que tenemos niveles de captura en los órganos autónomos, que los órganos autónomos constitucionales son una buena noticia y son virtuosos si funcionan correctamente, pero que pueden ser muy perniciosos al ejercicio del poder público si no cumple con su función o si un actor o el regulado termina capturándolos de alguna manera. Pero habría que juzgarlos. Entonces, individualmente, digamos, más que... Dicho lo anterior, sí, creo que la discusión que hay que tener es cómo debe funcionar el Estado para regular temas concretos. Y si esta cultura del órgano autónomo, porque los estamos juzgando con la santidad de aquel IFE, de aquella CNDH, de aquel Banco de México, que conservan todavía en mucho y que permiten incluso que Andrés Manuel gane la elección. Claro. Sí. Ese órgano autónomo permitió el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ese órgano autónomo permite hoy que la inflación esté a la baja, que se llama Banco de México. Ese órgano autónomo CNDH ha logrado un enorme prestigio en las organizaciones.
regulación. Eso es un gran valor. Y hay otras que creo que han ido creciendo con respeto, con seriedad, como COFESE, por ejemplo. Sí. Hay materias clave en las que creo que hay que entrarle, como el tema del consumidor, que no es órgano autónomo. En otras ha sido un accidente de persona, como el caso de los órganos de transparencia, en donde se han peleado entre ellos y son nichos de poder por secretaría. Entonces, yo creo que cada órgano en su contexto debe discutirse. Pero además debemos discutir el sistema del poder político y los órganos autónomos y como resistencia al Ejecutivo, por supuesto. Luis. Pero Andrés Manuel no se opone a los órganos autónomos por estas razones. O sea, en su cabeza no creo que haya una discusión constitucional de si debe haber autonomías o no, que es una discusión muy importante, muy legítima. Yo me opuse cuando se fundaron muchos de estos a que fueran autónomos. Era importante que fueran independientes y técnicamente capaces, pero no necesariamente autónomos. Por ejemplo, ¿cuál no te gustaba? COFESE y FETEL, todos ellos, yo di testimonio en el Senado de la República en contra de esas autonomías. ¿Sí? La autonomía es una malformación constitucional mexicana. Esta cosa que no pertenecen a ningún poder es una anomalía innecesaria. Lo que requiere es que sean independientes. ¿Pero cuál es la diferencia? De gestión y de... La diferencia es que cuando son autónomos no dependen del Ejecutivo, su presupuesto tampoco, y sus reglas de operación tampoco. Entonces, estos órganos pueden volverse de un déficit democrático muy importante, porque pueden sustituir al Estado. De hecho, hay un caso en la Suprema Corte sobre la capacidad de COFESE de regular la política aeronáutica nacional en materia de slots, que es los espacios aéreos para aterrizar, sustituyendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es normal que los órganos autónomos sean los que fijen la política pública cuando no son electos. La política pública la debe fijar el Ejecutivo y el Legislativo. Y los órganos reguladores deben regular la actividad económica, aplicar las leyes. ¿Eso incluye el tema de la competencia económica? Incluye todos, efectivamente. ¿Y FETEL también? Entonces. Y FETEL también. Pero bueno, esa discusión ya pasó. Son constitucionalmente autónomos. Pero esa no es la razón por la que Andrés Manuel se opone a ellos. Yo creo que él se opone a ellos por dos razones. Una, porque en la discusión de las autonomías, algunas personas argumentaron, necesitamos hacerlos autónomos para evitar un problema en caso de que Andrés Manuel llegue a ser presidente de México. Y eso a mí me pareció siempre un argumento muy malo, muy antidemocrático. Pues te ponen en el papel de antagonista antes de que arranque la carrera. Bueno, y además, si los mexicanos... Y ya es antagonista. Pero si los mexicanos... se hizo profecía autocumplida. Y si los mexicanos votan... un abuso. No, y es un abuso. Si los mexicanos votan por un gobierno de izquierda, pues vamos a tener políticas de izquierda. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú votas republicano o demócrata, tú sabes que si votas republicano, COFESE, o sea, la Comisión de Competencia ya va a perseguir menos a las empresas grandes que si votas demócrata. Y eso lo incorporas en tu selección del modelo de país que quieres. Y aquí quisimos decir, oye, no, ¿sabes qué? Vamos a tener un modelo de país. Pero porque la borra no era arisca. No, hay una razón por la que yo creo que sí. Hay una razón. El combate a los monopolios sí se debe de despolitizar en México. Yo sí creo. Las autonomías se crearon porque hubo un abuso de muchas empresas del juicio de amparo para entorpecer el funcionamiento de los reguladores. Y la otra razón por la que no le gusta a Andrés Manuel López Obrador, que creo que es la más importante, es por su afán de centralizar el poder. Sí, claro. Es que ese es el asunto. Él no quiere. ¿Reemplazar con qué? Es que el presidente de México, el secretario de Energía, tienen un conflicto de interés. Porque son al mismo tiempo los que fijan la política pública, pero son también los directores generales de Pemex. Y no quieren que Pemex tenga un regulador que le diga cómo comportarse en un mercado competido. Sí, pero... ellos quisieran poder tomar todas las decisiones de Pemex sin pasar por la CRE. Y por eso el ataque es principalmente con la Comisión Reguladora de Energía. Yo creo que aquí uno de los problemas fundamentales es que
a pesar de que se ha pasado los últimos años explicando cuál es su proyecto de nación, en realidad jamás ha explicado con qué reemplazaría estos pesos y contrapesos. O si no los reemplazaría, de plano lo único que quiere es tener sus cuates ahí, como Bueno, vemos y en el asunto de la CRE, y centralizar las decisiones. centralizar el poder. Esa es la razón. Ahora, la otra parte de la discusión tiene que ver con la transparencia y con, digamos, con la rendición de cuenta de estos organismos, porque sí había un problema en muchos organismos de pues una especie de tiranía de los técnicos, en donde pues ustedes no saben nada, ustedes no se metan en estas decisiones, nosotros ponemos en la baraja pública estas decisiones y ustedes háganle como puedan. Yo creo que aquí, digamos, el asunto es, por supuesto, Andrés Manuel quiere centralizar el poder, a Andrés Manuel no le gustan los contrapesos, pero por otro lado, creo que habría una salida mucho más sencilla para él, que no fuera tan contestatario, que no fuera tan... Es simplemente abrir estos órganos reguladores a una mayor transparencia y a una mayor ciudadanización, en el sentido de decir, pues, a ver, vamos pero eso pasa por la reforma. No, eso pero lo más eso pasa por una revisión integral. pero lo más... O sea, que él no quiere. la discusión que tuvimos durante mucho tiempo de regular todos estos órganos pasa por, a ver, vamos a ver cómo los nombramos. Algunos los nombra con iniciativa del Ejecutivo, otros desde la Cámara de Diputados, otros desde el Senado, otros duran 15 años, unos duran 5. O sea, vamos a unos les organizar... ponen, como los del IFETEL, hablando de técnica, les ponen un cuestionario durísimo para poder un examen. Vamos a establecer criterios que resistan un análisis para el sistema y vamos a dejar de abusar del tema, porque si seguimos haciendo órganos autónomos para todo, lo que sí estamos haciendo, y la buena noticia es que debilitamos al Ejecutivo. La mala noticia es que debilitamos al Ejecutivo. ¿Y por qué lo digo? Porque si el Ejecutivo, el presidente y en última instancia el Estado mexicano no tiene instrumentos para enfrentar y para poner en marcha un programa de política pública, un programa de política determinada, lo que nos enfrentamos es un Estado debilitado que no puede resolver tampoco los problemas. Y esta no es una discusión mexicana, es una discusión global. El modelo de Leviatán que tenemos ya no jala. Bueno, el modelo Estado en todo el mundo se está enfrentando a esto, porque estamos ante el dilema. Necesitamos Estado para ordenar, pero necesitamos un Estado que no afecte el mercado y la economía. Todos de acuerdo. Necesitamos un Estado que no afecte la democracia. Todos de acuerdo. Necesitamos un Estado que no afecte los derechos humanos. Todos de acuerdo. Pero por el otro lado necesitamos un Estado que nos cuide frente a los malos, que nos cuide frente a la corrupción, que nos cuide frente a la delincuencia organizada. A los monopolios. Frente a los monopolios. Digo, hablando de economía. Hablando de los instrumentos del Estado, al final el Ejecutivo al que le estamos pidiendo que resuelva todos esos problemas, pues no tiene los instrumentos. Entonces, las buenas razones se enfrentan a las malas razones y creo que el tema de fondo es el modelo de Estado que no está jalando en el mundo. Hay que discutir el Estado. Este tema de la señora Mazzucato que trae, vamos a pensar en el Estado estructurador, vamos a pensar en el Estado que sepa participar en la economía y que no sea el Estado aburrido, inútil, que todo lo hace mal. Pero fíjate la gran ironía de todo esto. Sí. Un Estado fuerte requiere reguladores fuertes. Claro. Sí, claro. O sea, un gobierno de izquierda estarías 100% a favor de reguladores fuertes. Sí, pero no los que tienes. Técnicamente fuertes. Sí, pero no los que tienes, porque también sabes que vienes de un proceso parcial de captura. Pero tú... Bueno, yo creo que los reguladores en México son bastante profesionales, por cierto. Es que cuando hablamos de eso generalizamos esta crítica de que los reguladores en México son malos es falsa. Las generalizaciones son malas. Sí. Porque, por ejemplo, porque ¿hay capturas o no hay capturas? Hay cierta captura. Sí, pero piensa en el INEGI, por ejemplo. En el INEGI le están recortando el presupuesto. Sí, pero y son grandes técnicos, son grandes técnicos y es esencial tener de la mujer. Ojalá estuviéramos en esta discusión. Hoy estamos en el recorte de 10. Estaba Luis. Comparado con el resto del gobierno y las instituciones del Estado mexicano y comparado con la abrumadora mayoría de países, COFESE, el INEGI, el Banco de México, el IFETEL, la Comisión Reguladora de Energía, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y otros órganos de México. Derechos humanos. Son las mejores instituciones del Estado mexicano. Nadie los está acusando de que sean técnicamente malos. No técnicamente malos. De lo que los puedes acusar es que tanto puede haber un nivel de captura de lo que él mismo enfrentó en la campaña. Y la discusión de fondo... Hay mucho menos captura allí
que en una Secretaría de Estado. Eso yo te lo La Secretaría de Estado Y no en todos los temas. O sea, yo creo que el tema de la captura tiene que ver con la regulación. Pero si omitimos el diagnóstico, si no entendemos que también el Estado mexicano a lo largo del tiempo pervirtió muchas de estas instituciones, yo creo que hay que ser finos en el análisis y hay que ir caso por caso. Pero, a ver, yo creo que hay un tema que es muy sensible para López Obrador y es el energético. Lo sabemos. Aquí el tema es que se está yendo contra las instituciones autónomas. No son autónomas. Semiautónomas, ¿no? Independientes, digamos. Independientes, como la CRE, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuando en realidad ellos no son las que tienen la culpa. La culpa, según la visión de López Obrador, es la reforma. En realidad lo que debería echar para atrás es la reforma, porque en el fondo, él no está de acuerdo con esa reforma. Pero no lo va a hacer. Bueno, pero entonces, ¿qué acaba haciendo? Rostizando al presidente de la CRE en un juicio, en un linchamiento mediático espantoso. Porque hay una percepción en el gobierno de que estos órganos dificultan el actuar del gobierno. Claro. Pero también dificultan el actuar del gobierno en la visión de López Obrador de decir, nosotros lo que queremos es una industria energética a partir de Pemex y la CFE, no de competencia, que le hagan competencia a Pemex y a la CFE. O sea, la idea es, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos están limitando las capacidades de Pemex y de la CFE para hacer el monopolio. Para Exacto. actuar como monopolios. Para actuar como monopolios. Lo que es interesante. Entonces echa para atrás la reforma, Luis. O sea, un gobierno izquierda quiere reguladores fuertes. Sí. ¿No? Un liberal puro, al 100%, Sí. estaría en contra de los reguladores. En Estados Unidos tienes un movimiento, digamos, que le llaman ellos libertario, Sí. que está en contra de todos estos. Totalmente, sí. O sea, es muy curioso Mercado. que aquí tengamos un gobierno Se llama Trump. de izquierda que diga hoy que esté en contra de los órganos reguladores, cuando Sí. uno pensaría que fuera al revés. Ahora, hay una cosa adicional. México tiene firmados convenios internacionales que nos obligan a tener reguladores independientes y que estaremos en violación de compromisos internacionales del país si no los tuviéramos. Pero esa es una generalización que no resiste un análisis, porque no necesariamente tenemos convenios internacionales para tener acotada la regulación en todas esas materias. No en todas las materias, en algunas materias. Por ejemplo. Por ejemplo, en materia para la regulación de empresas del Estado. Sí. Ah, ok. Los órganos que regulan las empresas del Estado, de que participan en un mercado, necesitan ser independientes. Eso lo tenemos en el Acuerdo Transpacífico, Sí. que está en vigor en México y es ley, y lo tenemos en el nuevo Tratado de Libre Comercio que se va a aprobar con Estados Unidos y Canadá este año. A ver, Ana Francisca. Es que como lo plantea el presidente López Obrador en sus conferencias de la mañana, no tiene nada que ver con como lo estamos planteando en esta mesa. O sea, Pues no, es que exacto, pues ese es el punto. O sea, sí. él ve el mundo entre la lealtad y la tiranía de lo técnico. Y mete a todos los órganos autónomos, independientemente de si son reguladores o si es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la misma bolsa. Y lo que dice es, hay que purificarlo. ¿Por qué? Porque él piensa que esas instituciones que se crearon bajo el paraguas del neoliberalismo son instituciones inherentemente injustas. Y a partir de ahí él cree, y corruptas, y a partir de ahí él cree que simplemente esas instituciones no le van a servir para llevar a cabo su cuarta transformación. Es un Entonces, diagnóstico falso. Sí, claro. Mayoritariamente falso. O sea, la mayoría de estas instituciones, por lo menos en el ámbito económico, no tienen ese nivel de ineficiencia, ni de corrupción, ni de obstáculo para el funcionamiento del gobierno. ahora tienen Sabino. la fuerza tienen la fuerza para contestarle al presidente López Obrador. Bueno, yo creo que vamos a resistir, sorprendernos. Bueno, yo creo que nos vamos a sorprender de la. No me gusta este anglicismo, la resiliencia que ahora se utiliza tanto de estas instituciones. Porque cuando el Estado se dé cuenta que para funcionar necesita la aprobación de estos órganos, si no logra cambiar la ley, porque tienes que cambiar la Constitución, no es fácil, Sí. van a tener que terminar trabajando con los órganos reguladores y encontrar un acomodo para hacerlo. Bueno, y por eso a lo mejor eso es lo que explica que traten de sacar a los comisionados o consejeros actuales para sustituirlos, y ya vimos el tipo de perfil de personas que mandaron. Digo, esa es otra parte de la discusión, Sabino. O sea, lo que pasó con los dos, por lo menos, candidatos de la CRE es de pena ajena, mano. Perdón, yo entiendo que no debe haber una tiranía de la técnica,
técnica. No, bueno, pero de ahí a la tiranía de la buscó el significado ignorancia. de la CRE en Perdóname, Internet, ¿no? O sea. Queremos mayor profesionalización en el manejo técnico de los asuntos públicos y por Pues supuesto sí. que ahí hay una cantera muy importante. Pero también tenemos que reconocer las dificultades que generan los procesos de captura o los procesos de resistencia. Me encanta que sean los contrapesos del poder presidencial. Para eso nacieron las tres fundacionales. Sí. Esa primera generación es de nuestros grandes procesos virtuosos, pero no hay que olvidar que fueron hijos de la desconfianza, hijos de momentos críticos. Yo no creo que esos órganos En parte de la izquierda. que tengan que tener esa condición siempre. Lo hemos dicho mucho, estamos condenados a tener un órgano electoral del tamaño que tenemos toda la vida en la historia de México. Pues no, nació en aquel momento, qué bueno que fue, sirvió muy bien, qué padre que fue ciudadano, ahora es más profesional, ya hicimos un servicio profesional, te haces pequeñito, te haces discreto, te haces a un lado y ya tienes un órgano que funciona. Creo que Aquí hemos ido al revés. y en nosotros eso. estamos yendo al revés. El INAI es una locura. Y no nos ¿Cómo ha venido estamos creciendo dando- el INAI? Claro. Y hoy somos un país más transparente. Hijo, que hace el INE, 6 estamos- años. No, el INAI. Y el INE. Y el INE, ¿No? sí. Y los órganos virtuosos que los necesitamos y que la línea roja de la transición democrática es que Andrés Manuel López Obrador no toque el INE de tal manera que no tengamos un INE dentro de 6 años para poder sustituirlo a él, como él logró la presidencia. Entonces, el juego de equilibrios es muy fuerte. Muy fuerte. Porque yo lo que sí quiero ser muy enfático es la necesidad que tiene el presidente de México de recuperar poder y que ese poder es el poder del interés público y que hay que ayudar al presidente a que entienda que esa recuperación de poder es para el interés público. Lo que se dé hoy en materia de derechos humanos, esa gran victoria que se pueda dar hoy con la Guardia Nacional, ese tema es clave para entender estos procesos de que tenga instrumentos el Estado. Entiendo perfecto por qué se acerca al ejército, entiendo perfecto por qué necesita de ciertos actores, entiendo perfecto por qué regresa a los empresarios de siempre, porque el poder del Estado, del interés público se debilitó. A ver, me quedan 30 segundos para cada quien para concluir. Venga. O sea, yo creo que necesitamos un Estado fuerte, pero el excesivo centralismo, que es la principal propuesta de Andrés Manuel López Obrador, en México la hemos tratado en el pasado y ha sido negativa para el país. Pero el péndulo también es malo. A ver, 30 segundos. Yo quisiera ver simplemente que las acusaciones que hace el presidente desde las conferencias mañaneras llevaran efectivamente a la persecución de delitos, si es que hay delitos. En estas... Hijo, ese es otro gran tema. Estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Hijo, Bueno, man. porque No, una no, cosa es no. decir, hay corrupción, hay no sé qué. A ver, los mexicanos terminamos completamente confundidos. ¿Sirven o no sirven? ¿Son corruptos o no son corruptos? Oye, hoy, ¿Qué pasó? hoy se O sea, declaró me prácticamente la victoria de la guerra contra el huachicoleo. No sé si tú tengas el dato, tú que estás metida más en las noticias. ¿Cuántos detenidos hay? menos de 1,000, me parece. Menos de 1,000. Sí. O sea, sí hay detenidos. Sí, hay detenidos. Ah, bueno, por lo Y menos. sigue, ¿no? Y sigue. sí. Lo que dijo hoy es, sigue la Son los la estrategia, miliquinazos ¿no? mediáticos. Pero mientras no haya eso, Sí. francamente no podemos hacer una evaluación de qué es lo que está pasando realmente en los órganos autónomos, más allá de lo que platiquemos, ¿no? Ahora, los detenidos, yo quisiera ver los de arriba, ¿eh? No, Como él estos son de siempre abajo. lo dice. No, hay los de arriba y los de abajo, ¿no? Aquí los de la Los de arriba mafia, de están- verdad. Los de arriba están contentos en su casa viendo la tele. Una cosa, Pues me supongo parece. que sí, la hora de opinar, supongo, 30 segundos. El Leviatán no jala. Yo creo que el Estado mexicano necesita reconstruir poder y el reto del presidente es cómo reconstruir poder sin perder la democracia. Cómo construir poder sin perder el mercado y cómo construir poder sin perder derechos humanos. Y la reconstrucción del poder es algo que él tiene que entender, que la solución es institucional y todos tenemos que ayudar a que las soluciones sean institucionales. Pero cuando dices sin perder la democracia, implica con contrapesos. Con contrapesos, O pero sea, no es reconstituir No, este y sí, poder no tantos, y con pero instituciones no tan- centralizado, Sí, hiperpresidencial sí, de la presidencia pero no imperial. tantos que genera una ¿no? presidencia débil que no puede hacer nada. No, bueno, ni tanto que queme el santo, ni tanto que Sí, no lo alumbre, Si ¿no? tenemos 250,000 muertos tenemos- afuera, esto es que el Estado no está funcionando. ¿eh? Tenemos la presidencia más fuerte de la historia reciente de No México. es Desde verdad. luego. Tenemos 250,000 muertos, No, tenemos pero- más de 50,000 desaparecidos y eso significa un Estado que no puede cuidar a su gente. Bueno, No nos y van engañemos con hacia eso. arriba, No los nos- asesinatos. No nos engañemos. Señores, con eso. muchas gracias, ya nos tenemos que ir. Gracias, Sabino. Gracias, Luis. Muchas gracias. Querida Ana Francisca, gracias por Gracias, venir. Ven más encantada. seguido. Claro que sí, Gracias. cuando quieras. Gracias. Claro. Hacemos una Sí, breve placer. pausa. Va a estar con nosotros Luis Carlos Ugalde para analizar la desbandada del PRD para formar un bloque independiente, lo cual significa, hablando de contrapesos, que el presidente López Obrador ya tiene mayoría en la Cámara Baja para reformar la Constitución. Regresamos en un momento más.